Capítulo número 2 y verso 23 a los Hechos de los Apóstoles, dice la palabra del Señor: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Verso número 24 dice: al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis en mano de los inicuos, dice, crucificándole. Es un pasaje que fue revelado para el apóstol Pedro. Si vemos nosotros, es su primer mensaje, digamos así, del apóstol Pedro. Un hombre difícil, porque Pedro no era fácil, pero Pedro siempre andaba con el maestro. Es más, a Pedro fue revelado aquella palabra cuando dijo: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Pedro le dijo: esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero sin embargo, Pedro a la hora de la hora hasta le negó. Pero luego Pedro tuvo un arrepentimiento genuino delante de la presencia del Señor. Recibió de la llenura del Espíritu Santo. La Biblia siempre en los Hechos dice, y Pedro dice, lleno del Espíritu Santo. Un hombre difícil, pero después vemos a un Pedro, mi hermano, que cuando entraba por aquel templo, siempre había un hombre en la puerta y le dijo: ¿sabes una cosa? No tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquel hombre dice que se levantó, el hombre paralítico. Pero también habían hombres enfermos, pero dice la Biblia que solo con la sombra de Pedro los enfermos se levantaban. No era ni la sombra ni era Pedro, era el poder de Dios. Oiga esto, entonces quiere decir que esta palabra fue revelada para Pedro, pero es una palabra donde dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice, prendisteis, matasteis en mano de los inicuos, crucificándole. Es una conversación entre el Padre y el Hijo en la eternidad. ¿Cuándo? Hermanos, y ni siquiera había hecho al hombre, siquiera cuando ya el Padre y el Hijo habían tenido una conversación. Va a llegar un día, va a llegar un momento en que tú vas a dar tu vida por una humanidad. Porque el Dios que tenemos no improvisa. El Dios que tenemos todo lo sabe. El Dios que tenemos todo lo puede, todo lo conoce. Él conoce nuestro futuro, Él lo sabe, Él lo conoce. A Él no se le escapa nada. Él es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Mi hermano, Él es un Dios todopoderoso. Por eso dice: a este, entregado, dice, por el conocimiento, oiga esto, por el consejo, por el acuerdo mutuo entre el Padre y el Hijo en la eternidad. El hombre pecó. Entonces Dios no dijo: hijo, pecó el hombre, ¿qué hacemos? Esto no estaba en nuestros planes. Esto se nos salió de la mano. Porque sin embargo dice la Biblia que Dios creó al hombre perfecto, pero el hombre es el que ha buscado sus propios caminos, sus propias cuentas. Pero peca el hombre. Pero ya había habido un mutuo acuerdo, un mutuo conocimiento. Dios ya estaba cansado de tanto pecado de la humanidad. Sin embargo, en Génesis dice: raeré a los hombres, porque yo no los hice así. Tanto pecado, mi hermano, porque Dios no ama el pecado. Dios no comparte con el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios ama al pecador. Entonces dice la palabra del Señor: pero el que confiesa, dice, sus pecados y se aparta, este alcanza misericordia. Porque Dios aborrece el pecado. Eso no tiene nada que ver con Él. Dice: porque hicimos, dice, o hiciste división entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Por tus iniquidades, dice. Eso es en Ezequiel. En Ezequiel también le dijo: hijo de hombre, aunque mi presencia yo quiero que habite en este lugar, pero mira cuánta abominación tiene este pueblo. Mira cuántos dioses ajenos hay sobre ellos. Mira sus iniquidades. Yo no puedo habitar aquí.
levanta su gloria y se va, dice la Biblia, hacia el umbral de la puerta, hacia los querubines, y luego sale hacia el monte. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es de Dios. Por eso el libro de Isaías, capítulo número 42, verso 8 dice: yo soy Jehová, este es mi nombre, y no daré mi gloria ni mi alabanza a nadie. La gloria es de Dios. Pero el hombre, mi hermano, que el hombre que Dios había creado para alabanza, dice la Biblia, de su gloria. Aleluya. Cuando hablamos y pensamos en el libro de los Salmos, podemos pensar también en el Salmo número 8. Oh Jehová, dice Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto, dice, tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza, la alabanza. O sea, la alabanza, la adoración, mi hermano, no fue hecha para ningún hombre, sino para Dios. Él creó al hombre, a la humanidad, para alabanza de su gloria. Pero Dios ya estaba cansado, porque el hombre ya no le buscaba. El hombre ya no quería nada con Dios. El hombre estaba apartado de Dios. Se olvidó de Dios. El hombre, mi hermano, no quería nada con Dios. Por eso él dijo: raeré a los hombres, porque me arrepiento, dice, de haberlos hecho. Se dice: ¿por qué se arrepintió? Porque Dios no hizo al hombre pecador. Dios hizo al hombre perfecto. Por eso dice Génesis: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Pero sin embargo dice la Biblia que por un hombre entró el pecado, pero por otro entró la salvación, entró la vida eterna, entró la reconciliación. Y esto se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel mutuo acuerdo, aquel mutuo conocimiento, entre el Padre y el Hijo se tenían que llevar a cabo, porque Dios ya estaba cansado de tanto pecado acumulado. Cada mes, cada año, mi hermano, había que hacer un sacrificio, pero los pecados no quedaban limpios, quedaban cubiertos. La conciencia no quedaba limpia, quedaba cauterizada. Levítico, capítulo número 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, hasta el 16, habla acerca de las ofrendas. Pero en el capítulo 1 de Levítico comienza diciendo cómo era el sacrificio. Y primero había que traer un becerro. Aquel becerro había que ponerlo al fuego para hacer un sacrificio genuino. Sin embargo, dice que el sacerdote, el sumo sacerdote, ponía sus manos sobre la cabeza del becerro y empezaba a pedir perdón por los pecados del pueblo. Y decía: yo pido perdón por los pecados del pueblo, de adulterio, de fornicación, de mentira. Y empezaba a pedir perdón y a repetir cada pecado, para que aquellos pecados fueran no perdonados, o de repente perdonados, pero no limpiados, solo cubiertos. Oiga eso. Entonces, si no había un becerro, un ovejuno, una oveja, y dice el Levítico que había que abrirle todo su vientre, había que sacarle todo su interior. Habla de las entrañas. Y había que lavarlas, luego había que ponerlas al fuego. Había un proceso. Pero cada vez que habla de diferente ofrenda, dice: para que fuera una ofrenda encendida, de olor agradable, delante de la presencia de Jehová. O sea, para ver todavía, a ver si Dios recibía aquella ofrenda, aquel sacrificio de un animal. Siempre tenían que ofrecer un sacrificio y era sangre extraña. Y luego vemos, si no había un ovejuno, entonces un palomino. Y siempre para que fuera una ofrenda encendida, dice, de olor agradable delante de Jehová. Todo el capítulo número 1 de Levítico, usted encuentra ese pasaje. Pero ya Dios, cansado, mi hermano, de tanto pecado acumulado, dice: hijo, ha llegado la hora. Estoy cansado de tanto pecado en la humanidad. Necesito que tú vayas, porque necesito un sacrificio perfecto. Ya el hombre se alejó, yo necesito acercarme. Pero oiga, esto es que Dios no podía acercarse divinamente. Y muchos dicen: sí, lo que pasa es que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, él vino, dice, con un cuerpo divino, no con un cuerpo humano.
por eso no pecó, por eso no falló, por eso aguantó, dice, una corona de espinas en su cabeza, por eso aguantó clavos en sus manos, clavos en sus pies, 39 latigazos, porque era un cuerpo divino. No era un cuerpo divino. La palabra del Señor dice, se anonadó a sí mismo. Esa versión, se anonadó, oiga, esto quiere decir, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso sí, sin pecado, sin tacha alguna. Su sacrificio en la cruz del Calvario fue perfecto por amor a usted, hermano, hermana, y por amor a mí, por amor a sus hijos, por amor a sus nietos, a los que vienen, por amor a ellos, por amor a la humanidad. Por eso Dios dice en San Juan capítulo 3 verso 16, ¿cómo dice? Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que, ¿qué dice? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Ese es el complemento del amor. Porque de tal manera amó, pero también dio. Ese es el complemento del amor. Con los labios, pero ofreció, pero dio. ¿A quién dio? A su hijo. Llegó el momento, llegó la hora. Por eso, mi hermano, si vemos en la palabra del Señor, dice en la primera carta de Juan, dice, cualquiera que no quiera recibir, dice que el Hijo del Hombre vino en cuerpo, o sea, humanamente, dice, este tiene un espíritu, dice, del anticristo. No podemos decir que él vino divinamente y anduvo caminando aquí en la tierra divinamente. Él dice, tomó cuerpo de hombre, hecho semejante a los hombres. Eso sí, sin pecado. Eso sí, sin contaminación. ¿Por qué? Porque el sacrificio tenía que haber sido perfecto en la cruz del Calvario. Ya no, mi hermano, un becerro, ya no un palomino, ya no una oveja. Por esto dice a los Hebreos, capítulo número 8, capítulo número 9, dice, es que bastó, dice, con una sola ofrenda. E hizo perfectos para siempre a los santificados. Capítulo 9. Y verso número 12 dice, y no por sangre de machos, cabrillos, ni de becerro, sino por su propia sangre, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y de las cenizas, pero veamos el verso número 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, vuestras conciencias de obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Y dice el verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena. Aleluya. Pero cuando yo miro a Jesucristo, Él dando su vida en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Hermano, hermana, no estamos aquí porque tengamos mucho, porque seamos buenos, porque seamos millonarios. Estamos aquí por su gracia, por su amor y por su misericordia. Misericordia, compasión de la miseria. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? Éramos lo vil, dice la Biblia. Éramos lo menospreciado. Salmo 40 dice, pero me hizo sacar del lago de miseria, del pozo de la desesperación. Y puso, dice, mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Verán, dice esto, muchos y temerán el nombre de Jehová. Mi hermano, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es una obra perfecta. Tenemos que amarle. Tenemos que amar el sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Pero muchas veces también con nuestros actos podemos estar crucificando cada vez a Jesucristo, al que no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia
delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Perfecto. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para usted y a mí presentarnos justos delante del Padre. Dios a usted y a mí nos ve perfectos porque Dios nos ve a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Si de repente hemos cometido algo, algún pecado, alguna falta contra Dios, tenemos un abogado, tenemos un mediador. Ya el sumo sacerdote, mi hermano, hablamos de Jesucristo, porque el único mediador entre Dios y nosotros se llama Cristo Jesús. Ya no traemos un becerro, un palomino, una oveja. Ya no buscamos, mi hermano, a ver cómo hacemos un sacrificio para que fuera una ofrenda encendida de olor agradable delante de Jehová. Dice la palabra del Señor que nos presentamos, oiga esto, directamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Él trae los pecados y Él los anega a lo profundo de la mar y te dice, y nunca más me acordaré de ellos.